bonsái es un acto de creación permanente que requiere paciencia, dedicación, constancia, perseverancia y pasión, mucha pasión, que nace de una idea tal vez sublime, idealizada, que se cristalizará varios años después, y al ser contemplada por nosotros día con día, nos deberá llevar a la perfección, nos dará satisfacción, gozo y placer. Nuestro árbol será admirado o criticado por otros, pero siempre será una motivación para seguir haciendo bonsái. Sí, quítaselo. Acá mira, todavía tiene yemas abajo. En el bonsái, al diseñar un árbol, debes dejar la esencia del árbol. ¿Qué es la esencia? Que muestre las adversidades del clima, del frío, del aire. Entonces, todo eso influye sobre el árbol y le deja cicatrices, le va cambiando la forma. Entonces dejas la esencia del árbol, que se vea cómo a través del tiempo va sufriendo, va siendo castigado por la naturaleza. Mi niñez, mi juventud, la pasé aquí en este lugar, en un rancho. Entonces siempre mi contacto fue con la naturaleza, aunque en ese entonces no lo percibí quizás tan real como lo percibo ahora. Me fui a estudiar agronomía, desgraciadamente ya nunca volví al rancho, tomé otro rumbo, pero yo creo que desde ahí viene mi liga con la naturaleza. Entonces, a pesar de que trabajaba en una empresa, en mente tenía que tarde o temprano, después de cumplir un ciclo en el trabajo, en la empresa donde trabajaba, había que regresar a la naturaleza.
Como agrónomo yo conocía la parte de cultivo del árbol, cómo se riega, cómo se fertiliza, cómo se cultivan las plagas, pero había que complementarlo con el factor artístico, con la estética. El bonsái es una combinación de un cultivo de un árbol con reglas estéticas para que el árbol sea bello por derecho propio. Yo escogí Atlisco primero porque aquí nací, segundo porque es un valle privilegiado que tiene mucha agua. Atl quiere decir agua y co, lugar, o sea que hay agua por todos lados. El clima es templado, no hay un invierno bien definido, hace un poco de calor, unos 30 grados en verano, una temperatura muy templada, donde nuestros árboles están creciendo constantemente. El árbol que crece en todo este valle es el fresno. Desde luego los ahuehuetes crecen a orilla de los ríos. Son las especies principales que crecen en este valle. La corteza es como la piel de nosotros, es la protección del árbol. Se protege, con la corteza se protege del hombre, del tiempo, de la lluvia, de todo. Son ejemplos. Desde acá, todo eso desde allá hasta acá, en esa época, o más bien en la generación de mi papá, siempre querían que el hijo mayor siguiera el negocio de tu papá. O sea, era por tradición. Si yo tengo una tienda, bueno, que mi hijo ahora se haga cargo de la tienda. En mi caso de mi papá tenía un rancho, quería que yo me hiciera cargo del rancho. Yo creo que para él fue, pues yo creo que alguna decepción, que yo no me hice cargo del rancho. Ve cómo renace la vida ahí. Había que explorar otras áreas, ¿no? Que te abrieran más el panorama, que viajar. Yo no había salido entre la escuela y mi casa, era cada 8 días, cada 8 días, cada 8 días. Tienes que romper eso, o sea, hasta que terminé la carrera pude conocer otras partes del país. Entonces, cuando me ofrecen una oportunidad de conocer el país trabajando, cuando decían, ¿quién quiere ir a Chiapas? Pues yo levantaba la mano, decía, yo quiero ir. ¿Quién quiere ir a Sonora? Yo quiero ir. Yo me imaginaba los primeros pobladores que llegaron, los primeros españoles, pues deben haber visto una maravilla aquí. Ese espíritu de exploración, de conocer cosas, y fue lo que me hizo no clavarme en el rancho y buscar otros horizontes, conocer, hasta conocer fuera de México, ¿no? Que fueron oportunidades que te lo permitieron. Si no, hubiera seguido en el rancho acá, ¿no? Y no hubiera pasado nada, ¿no? Jardines, todo el mundo hacía jardines. Floricultura que hacíamos, todo el mundo lo hace, o todo la comenzó a hacer. Viveros, todo el mundo lo hacía. Orquídeas, que también por un tiempo me dio las orquídeas, todo el mundo lo hacía. Entonces encuentro ese nicho, esa área del bonsái que casi nadie lo hacía. Dentro de mi trabajo voy a un hotel en Cuernavaca que se llama Las Quintas, que ahora es un spa también. Entro y veo a la entrada unos bonsáis.
Entonces digo, esto es lo que yo quiero hacer. Entonces lo que hago es buscar al dueño y decirle, oiga, ¿dónde compró esto? Entonces me da dos direcciones, una en San Francisco y otra en Los Ángeles. Entonces, tan luego puedo, voy a visitar a ese chino, es un chino en San Francisco, y a un japonés en Los Ángeles. Comienzo a importar unos bonsáis ya hechos, durante 2 años los importo, y veo que eso lo puedo hacer yo. Entonces comienzo a investigar cómo se diseñan, cómo se hacen, y entonces me voy a unos viveros que se llama Monrovia y Haynes, Olson, a traer plantitas que sirvan para hacer bonsáis en un futuro, especies que no había en México. Trajimos como 30, 40 especies, pero algunas no se adaptaron a nuestro clima. Las secuoyas nunca se adaptaron acá, los maples nunca se adaptaron acá. Entonces esas especies las vamos desechando y nos vamos quedando solo con las especies que se adaptan a nuestro clima. Sin embargo, sin quitar el dedo del renglón de los árboles nativos. Aquí, si tú volteas aquí alrededor en Atisco, lo que más hay son fresnos. Podríamos decir que el ahuehuete es mi bonsái preferido como especie, como árbol majestuoso, como árbol emblemático. Listo. Estamos en este río donde crecen en forma silvestre los ahuehuetes. Estos majestuosos ahuehuetes que tienen mucha historia para nosotros. Fue nombrado el árbol nacional y creo que aquí es una muestra de lo majestuosos, lo hermosos, lo bellos que son los ahuehuetes en la naturaleza. Sus ramas son muy flexibles para diseñarlos, sus hojas colgantes como se ven aquí en estos vetustos árboles, su corteza, se nota el carácter del árbol y qué decir de sus raíces. Sus raíces son bellas, están arraigadas a la tierra y creciendo entre rocas a la orilla de este magnífico río. Cuando tú diseñas un bonsái, tienes que encontrar el espíritu del árbol, su alma, vamos a llamarle. Siempre me atrajeron los árboles y en especial el ahuehuete. Entonces hice un semillero de bonsái de ahuehuete, semillas de ahuehuete que colectamos en un río que está aquí cerca. De ahí las individualizamos cada una en macetas, en bolsas. Fueron creciendo y cuando ya las plantas tenían quizás unos 4 centímetros de diámetro, entonces las plantamos al piso con la idea de que engordaran, y en ese entonces pensábamos que esos árboles para reforestación o para jardines. Pero una vez que me metí en el arte del bonsái, entonces pensé que algunos de esos árboles nos podían servir para eso, para hacer bonsáis. Entonces los podé drásticamente y los seguimos cultivando, pero ya en forma individual. Posteriormente llegaron a medir 4 o 6 metros de altura.
Uno de esos árboles lo plantamos en el piso a la entrada de mi vivero y lo comenzamos a podar para que fuera una esfera casi de follaje. Y ahí lo dejamos yo creo como 5 años. Eso coincidió con mis viajes a China. Entonces ya cuando voy a China veo que además de bonsáis quizás de 60 centímetros, 1 metro, también hay bonsái de 2,5 metros de altura. Los vi en el Jardín Botánico de Shanghái, claro, de muchos años, a lo mejor árboles de 100 años, de 200 años. Entonces yo dije, bueno, pues también vamos a hacer bonsáis grandes. Esos 2 árboles que plantamos a la entrada del vivero, pues ya tenían suficiente follaje, suficientes ramas. Ya pudimos seleccionar, lo banqueamos. Banquear es sacarlo del piso y ponerlo en una tina porque no había macetas para eso. Entonces lo pusimos en una tina de lámina para que no se deshidratara. Lo regábamos 2 o 3 veces al día el follaje. Entonces al cabo de 1 mes pues comenzó a echar raíces. Llegó un momento que lo regamos una sola vez al día. A los 2 o 3 meses lo dejamos solito, ya nomás regando solo la tierra. Y a partir de entonces iniciamos este árbol que ustedes ven aquí. Ya comenzamos el diseño, las ramas que estaban muy erectas las colocamos horizontales para que tuviera el aspecto de un árbol adulto, como se ve en la naturaleza. El bonsái es un diseño constante, es una actividad de perseverancia, de continuidad, que hay que estar pues día a día o periódicamente estarle dando forma. El día de hoy, en la mañana, acabamos de hacer el último diseño porque los árboles en la naturaleza, los ahuehuetes son de ramas lloronas. Entonces el día de hoy, si ustedes observan este árbol, hemos colocado esas ramas más caídas. Para mí es el símbolo nuestro, símbolo del vivero, símbolo de nuestro país. El ahuehuete es de mucha tradición en México, histórica, y es el árbol que mi preferido, vamos a llamar. Nosotros, cuando diseñamos un árbol, sí tomamos en cuenta algunas reglas japonesas, como es el frente, el dorso, la primera rama, la segunda, la rama de profundidad, el ápice. Desde luego, esas cosas son básicas, sobre todo cuando tú arrancas el diseño de un bonsái, pero no deben ser reglas 100% estrictas. No puedes usar una técnica exclusiva, sino cada árbol te va diciendo lo que requiere. Pero creo que el bonsái, en nuestro caso, tratamos de que se vean más naturales. Nuestro objetivo es tratar de que se vean en forma natural, que evitar que se vea la mano del hombre. Uno de mis sueños es crear un museo, no aquí, sino en la Ciudad de México.
De hecho, ya estamos en pláticas para crear un museo. Yo presumo de mi colección que mi colección es de creación propia. Hay otras colecciones que son árboles comprados. O sea, es gente que tiene recursos económicos para comprar a mí y a otros cultivadores de bonsái. Y han formado colecciones muy buenas. Muy buenas. Unos importados, otros nacionales. Y yo presumo que mi colección es toda de creación propia. El bonsái no se ha sentado bien en México. Todavía hay que seguir trabajando para que el bonsái, la cultura del bonsái se difunda. Otros países como China, Japón, Europa han avanzado mucho el bonsái porque parte del bonsái es rescatado de la naturaleza. O sea, se van a la montaña y rescatan un árbol de 100 años, 200 años. Después de adaptación en una maceta lo comienzan a trabajar, pero ya la naturaleza lo moldeó. Aquí todos nuestros bonsáis son de vivero y en un vivero pues es muy cuidada, o sea, crece con todas sus necesidades satisfechas. Entonces el árbol crece como un árbol en un jardín, su tronco muy recto, su copa muy llena. En cambio un árbol o un pino, un junípero que crece en las faldas del Popo, pues está sujeto a las inclemencias del tiempo. Entonces la naturaleza lo va moldeando. Esos árboles, si tuviéramos acceso a esos árboles, tendríamos árboles como los de China, de Japón y de Europa. Como no amamos la naturaleza, los árboles viejos los hemos hecho leña. Por eso yo veo que el bonsái en México va a ser difícil que alcance los niveles de países como Europa y como Japón. Yo no me considero un artista de bonsái, debo decirte, porque pues el arte es muy difícil de clasificar, de valorar, sino que yo creo que tú debes hacer bonsáis que a ti te gusten. Si yo me comparara con un bonsái, yo creo que una de las cosas en la que coincidimos es la persistencia, la perseverancia. Estoy acostumbrado a que quiero una cosa y sobre esa hasta que salga. Yo creo que una de mis características es la perseverancia, para bien o para mal. La empresa te hace competitivo. Para mí, yo veo casi todo en función de competencia. La competencia buena, porque la competencia te hace crecer. Pues tenemos como el árbol una juventud, una parte que es desarrollo y una parte de madurez. Él ya llegó a su madurez y yo creo que yo ya estoy en la madurez. Espero que mi árbol viva muchos años, que si yo desaparezco alguien lo continúe.